Para ampliar sobre este tema, tenemos vía telefónica al ministro de Comunicación de Costa Rica, Mauricio Herrera. Buenas tardes, señor ministro. ¿Cómo se encuentra? Gracias por atendernos. Es un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia. Ministro, sin duda la primera pregunta es obligatoria. Este viernes, a esta hora, ¿cómo se encuentran las fronteras que comparte Costa Rica tanto con Nicaragua como con Panamá? Sí, en estos momentos se mantiene una influencia por encima de lo que el país puede soportar por la frontera sur. Se han estado recibiendo entre 100 y 150 personas diarias en los últimos días, y eso rebasa las capacidades de Costa Rica para atender a esas personas. Y en el norte hay una aglomeración importante de personas, especialmente en la zona de Peñas Blancas, que consideramos que es una aglomeración que ya comienza a ser peligrosa, y queremos desarrollar una serie de medidas para desconcentrar esa aglomeración que tenemos en la zona norte del país. Ministro, usted habla de una aglomeración peligrosa en Peñas Blancas. ¿Más o menos de cuántas personas estamos hablando que se encuentran en este momento en la frontera con Nicaragua? Estamos hablando en un punto cercano a la frontera de unas 1000 personas, y por esa razón estamos aplicando algunas medidas para en los próximos días comenzar a administrar ese espacio con mayor énfasis. Y bueno, habrá la contratación de un administrador y habrá toda una serie de normas que se van a imponer en ese sitio para evitar riesgos a las personas que están allí dentro. Ese es un lugar que no ha sido nunca autorizado por el Estado costarricense para que se asienten allí los migrantes, y Costa Rica había habilitado otros espacios a cierta distancia de ese lugar, donde se les brinda alimentación, agua, letrinas, duchas, etcétera, a los migrantes. No en este sitio, debido a que de una forma u otra se quedaron en ese lugar porque ellos dicen sentirse cerca de la frontera. Allí se les va a habilitar con servicios de agua, de letrinas y un lugar para que puedan cocinar en condiciones más seguras de lo que lo están haciendo ahora. Ministro, corríjame si estoy equivocada. Estos más de 1000 migrantes que se encuentran en la frontera en Peñas Blancas, ¿son todos de nacionalidad africana o también hay cubanos allí? No, la mayor parte de ellos son haitianos. Consideramos que cerca de un 80%. Lo restante es esencialmente personas que dicen venir de África, pero el grupo más importante es de haitianos que se hacen pasar por africanos, específicamente por congoleños. Fíjese, ministro, hace poco menos de 48 horas el gobierno colombiano exhortó a más de 1000 migrantes cubanos ilegales que están en la frontera de Colombia con Panamá a que abandonaran el país colombiano por sus propios medios. Dábamos cuenta el día de ayer en CB24 a través de nuestra cadena aliada NTN24 cómo algunos cubanos estaban pagando hasta inclusive $20 coyotes para, a través de la selva, ingresar a Panamá. Sin duda alguna, quienes logren ingresar a Panamá, pues llegarán a la frontera de Panamá con Costa Rica. ¿Es esta la razón por la cual Costa Rica ha acentuado las medidas de seguridad en las fronteras, la llegada o la eventual llegada de migración cubana ilegal? Sí, ya desde hace algunos días habíamos pedido a las autoridades de seguridad que reforzaran el dispositivo que tienen en la frontera sur debido al incremento que había en la llegada de migrantes extrarregionales, haitianos o africanos. Ese fue un incremento que ocurrió debido esencialmente al cierre de un albergue importante que tenía el gobierno panameño cerca del tapón del Darién, cerca de la selva del Darién, y eso provocó que haya habido un incremento importante en los últimos días. Pero además de eso, en los últimos 2 días hemos recibido información preocupante de que un grupo importante de migrantes cubanos estarían atreviéndose a cruzar el tapón del Darién para intentar seguir su camino a Estados Unidos. Evidentemente eso nos preocupa muchísimo, nos pone en alerta y hace que reafirmemos la exhortación a los migrantes irregulares de que no entren a Costa Rica, pero aún más,
la exhortación es para pedirles, casi para implorarles, no hagan ese viaje. Es sumamente peligroso. Atravesar el tapón del Darién puede ser una experiencia mortal. Es un viaje, es una travesía llena de riesgos, no solamente por las dificultades naturales, sino también por la operación de grupos delincuenciales en esa zona. Entonces es sumamente peligroso que lo hagan, y nosotros exhortamos realmente a la responsabilidad, a la conciencia de esas personas a que se abstengan de hacer ese viaje y que no entren a Costa Rica, porque Costa Rica es un país solidario, es un país respetuoso de los derechos humanos, pero no tenemos capacidad para recibir más migrantes. Entonces, si entran de manera irregular, se exponen a ser aprendidos y a ser sometidos a un proceso de deportación. Ministro, brevemente tenemos una última pregunta y es, ¿está planteada alguna reunión, algún encuentro entre las autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica para analizar este tema de la migración cubana ilegal que se eventualmente, o mejor dicho, ya casi un hecho, se está desplazando de manera ilegal y a través de la selva desde Colombia hacia Panamá e inevitablemente llegará a la frontera con Costa Rica? ¿Está planteada una reunión entre los tres gobiernos para analizar la migración ilegal? En realidad lo que le puedo decir es que los tres gobiernos se mantienen en contacto constante mediante nuestra Cancillería y de manera casi diaria se está evaluando la situación y se están buscando maneras de solucionar en forma conjunta esta situación muy preocupante. En esto tenemos que entender que todos los países estamos enfrentando el mismo problema. No somos el origen y tampoco somos el destino de esas personas, pero mientras que pasan por nuestros territorios se les tiene que dar un trato humanitario, pero en primer lugar hay que buscar las maneras de contener esa migración, porque solamente el hecho de exponerse a hacer ese viaje ya es inhumano, y esas personas no deben arriesgarse a hacer esa travesía sumamente peligrosa. Agradecidos, ministro, con los minutos que nos brindó en CB24 el ministro Mauricio Herrera, ministro de Comunicación de Costa Rica. Muchas gracias.